Venga, me dicen, así largamos. Ya estamos en Facebook. Saludamos a la gente de Facebook. Denle un aplauso a la gente de Facebook, que siempre nos acompaña. En la última transmisión, más de 500 personas vieron el culto del miércoles. Así que bueno, estamos ahí. Vení, activámelo al... O sea, es que cuando paso a predicar, el aceite no me deja hacer contacto con la pantalla. Mira, a él le funciona. Es que la unción baja cuando uno va a predicar. No me responde el táctil. Impresionante, se me borra la huella. Gloria a Dios. Jesús Nazareno. Primero de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver algo muy lindo que dice así el verso 3. Vamos a leer por partes, el 3 y el 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Miren, yo sé que mucho se habla de la doble porción. Muchos dicen, yo quiero ser como Eliseo, que tomó la doble porción del profeta Elías. Todos hablan de la doble unción. Yo también he predicado eso. Y también le pedí a Dios eso. Y gracias a Dios, yo creo que Dios algo me entregó. Mi pastor partió con el Señor, el otro pastor oró por mí. Así que recibí unción de 2 pastores. Gloria a Dios, porque mi pastor fue evangelista, misionero, pastor, y yo seguí los mismos caminos de mi pastor, tanto el de acá que falleció como el de Buenos Aires. Muy parecida a la historia de vida. Y eso habla de una impartición, eso habla de un manto. Pero yo descubrí que hay algo más grande que la doble unción. Hay una triple unción. Yo no sé si ustedes creen, pero yo vine a arrebatar esa bendición para mí. Hoy la voy a predicar y me la voy a llevar. No sé si ustedes la quieren. Porque dice la palabra que el que siembra como el que cosecha, ambos participan de lo que trabajan. El que siembra en la tierra come del fruto de su tierra, el fruto de su trabajo. Y también dice la palabra: no le pondrás bozal al buey que trilla. Mientras el buey está trabajando, tiene derecho a comer algo. Mientras va trabajando, va trillando, puede ir comiendo de las espigas, se puede alimentar de lo que él está trabajando también. Y Pablo dice, ¿qué acaso eso lo dice sobre los bueyes? ¿O también habla de los siervos de Dios? No, dice, habla de los siervos de Dios. Que muchas veces, como dice la palabra, el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Pero yo lo tomo proféticamente. Y le dije, Señor, ¿me permitís tomar la bendición que yo mismo voy a predicar? ¿Y qué me dijo el Señor? Conforme a tu fe te será hecho. Así que hoy yo te voy a hablar de la triple unción. Esto es revelación. Y en la Biblia hay 3 casos de triple unción. La primera es Samuel. La segunda es David. Fue ungido 3 veces. Primero por Samuel, después en Hebrón, después en Jerusalén. Y el tercer caso son los apóstoles. Recibieron 3 imparticiones. Jesús primero sopló el Espíritu, después fueron llenos del Espíritu en el capítulo 2, y en el capítulo 4 fueron nuevamente llenos del Espíritu, pero no para hablar en lengua, sino para predicar con denuedo. 3 unciones. Y nosotros a veces andamos haciéndonos los Eliseos y hasta nos queremos pelar para ser como Eliseo. Pero hay una triple unción, que lo sorprendente de esto es que nadie la arrebató, porque Samuel murió y no dejó sucesor. Elías se fue, ¿y a quién le entregó? A Eliseo. Y los apóstoles iban poniendo la mano sobre sus discípulos y les iban impartiendo. Por eso dice que cuando Esteban recibió la imposición de mano de Pedro y de Juan, salió y era diácono y hacía los mismos milagros que hacía Pedro. Y Felipe el evangelista lo mismo. Porque los apóstoles iban imponiendo manos e iban impartiendo a sus discípulos a medida que pasaba el tiempo. Entonces,
Nunca paró el fluir. Pero en el caso de David, lo sabemos. ¿Quién fue el sucesor de David? Salomón. Pero ¿quién fue el sucesor de Samuel? Después aparece un profeta ahí, Gad, Natán, pero no sabemos de dónde salió. Quiere decir que hay una unción en el aire que nadie arrebató. Pero el que la quiera agarrar no va a necesitar de mí, va a necesitar de la fe. Porque cuando recibas eso, tu vida va a cambiar. Hoy termina el mes de agosto, el mes que más gente se lleva. Pero Dios nos ha enseñado a mi pastor y a mí a proclamar vida y vida en abundancia. Y dice que las estadísticas, este mes murieron menos personas que el año pasado. Porque cuando es cuestión de fe. Entonces, hoy termina el mes de la muerte. El famoso mes del dicho, julio te prepara y agosto te lleva. Mañana comenzamos un nuevo mes, el mes 9, septiembre, el mes de la primavera. El mes del florecimiento. El mes del cambio, de la transición, de lo frío a lo cálido, donde las flores vuelven a aparecer. De hecho, ya están los azares del pomelo. Vos pasás por el fondo y podés sentir el azar de los pomelos. La planta de limón, todavía no puedo terminar de cortar los 250 limones que tiene maduro. Amarillo, parece oro. Y nadie los quiere. Si alguien quiere llevar limones, bueno. 1.000 pesitos. Pueden agarrar una bolsita, se van al fondo, agarran 2 ganchos, tengo ahí, y corten limón y se los llevan porque el árbol da fruto para que otros se aprovechen. Entonces, septiembre es el mes de dar frutos. Es el mes donde se tiene que terminar la sequía. Como dice Cantar de los Cantares, el invierno se fue. Ha llegado la primavera, la voz de la paloma se oyó. La paloma es el Espíritu Santo. Es tiempo de oír la voz del Espíritu hablando a la iglesia. Yo no sé si algún predicador lo predicó este mensaje, pero hay una unción en el aire. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre reconocía. Todos quieren tener la unción de Elías, otros quieren tener la unción del apóstol Pedro, el pescador. Nadie habla de Samuel, y Samuel tiene un secreto, tiene un código ahí, algo encriptado que se llama triple unción. Y cuando hablo de triple unción quiere decir que vas a tener el triple de persecución. Ya no te gusta. Dice que va a tener triple responsabilidad ante Dios. Vas a rendir 3 veces cuenta a Dios, porque por cada unción vas a tener que rendir. Y la palabra Samuel tiene un nombre, es un significado muy especial. Samuel tiene un nombre, es un nombre interesante. Tiene 2 significados. Primero es el nombre de Dios. ¿Qué vas a llevar sobre tu vida? El nombre de Dios. Dice que Dios pondrá su nombre en nuestra frente. Eso quiere decir que vas a ser sellado. Pero también significa Dios escuchó. Viste que Samuel dijo, habla Jehová porque tu siervo... Oye, es porque el nombre de él significa eso. Es un derivado de Simeón o de Simón. El Dios oye o Dios ha escuchado. Y tiene que ver también proféticamente con la oración de Ana que fue escuchada. Porque hubo una madre que oró para que aparezca un personaje llamado Samuel, al cual muchos simplemente se acuerdan como el profeta Samuel. El hombre que vino porque una mamá lloró. El hombre que creció en medio de la corrupción y en medio de una transición, porque Samuel fue el último juez y el primer profeta después de Moisés. Y en una época oscura, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta su padre, Elcana, era un hombre que tenía 2 mujeres. Y no sé cómo no iba en cana Elcana. Tenía 2 mujeres. Él nació en un hogar donde había 2 mujeres. Tiempo era raro, porque normalmente eso era para los reyes, pero no había reyes. O sea que nació en un hogar corrupto, se crió en un templo corrupto donde los hijos del sacerdote Elí se acostaban con las mujeres en el templo, y él escuchaba todo eso.
Y Elí hacía la vista gorda y solamente decía, chicos, pórtense bien, pero no los disciplinaba. Porque si los disciplinaba, después van a salir a decir que el Papa los corrió y los maldijo. Porque así es el diablo. Entonces él hacía la vista gorda y los hijos de Elí cometían pecado en el templo y Elí miraba para otro lado. Y Samuel estaba ahí. Se crió en un ambiente así, pero era un ambiente de transición. ¿Sabes cuándo Dios levanta profetas? Cuando todo está mal. Dios nunca ha levantado un profeta en tiempos buenos. Dios levanta profeta en tiempos malos. Cuando la cosa está mal, como en los días de Samuel, Dios lo levanta a Samuel, un niño que empieza a oír la voz de Dios y comienza a formarse. Mientras los hijos de Elí pecaban, dice que Samuel ministraba a Jehová. Porque muchas veces nos agarramos de que, bueno, si todos hacen eso y están en la iglesia, yo también lo voy a hacer. Pero esto es cuestión de actitud. Si los demás quieren pecar, pequen. Si los demás quieren no respetar a Dios y su palabra, que no lo hagan. Pero yo serviré a Dios. Yo voy a honrar al Señor. No me importa si todos toman el evangelio a la liviana y viven como quieren. Después pasan adelante y es más, le dan más privilegio a los más tibios. Y yo que estoy buscando a Dios, a mí no me hace pasar ni a dar las gracias. Pero no importa, porque no vine al camino del Señor a hacer un show. Yo vine al camino del Señor para conocerle. Entonces, los hijos de Elí eran los sacerdotes que todo el mundo se inclinaba y los respetaba, pero solamente Samuel y Dios sabía lo que ellos hacían en la oscuridad. Y su padre. Pero Samuel no se agarró de eso para decir, si ellos lo hacen, yo también me voy a unir. Total, nadie se entera. Dice que Samuel era temeroso de Dios. Y Dios lo llamó para ser profeta. El primer llamado que recibió Samuel fue el de profeta. Por eso es que más lo conocemos como profeta. Pero él no solamente fue profeta. Él tenía triple unción. Porque cuando vos sos fiel a lo que Dios te da primero, Dios te da más. Él comenzó como profeta. Él escuchó la voz de Dios. Dios le habló. Le dijo, Samuel, Samuel. Le habló 4 veces. Y Dios lo levantó como profeta y era reconocido como un hombre de Dios. Pero también Dios lo va llevando. Porque acá lo vemos que primero le habla al pueblo como profeta. ¿Ustedes quieren ser libres de los enemigos? ¿Ustedes quieren ser victoriosos? ¿Sí? Bueno, vuélvanse a Dios y apártense de los ídolos. Eso es palabra de profeta. El profeta siempre llama al volver a Dios. Pero volver a Dios no con los ídolos a cuesta, quitando los ídolos y volviendo de corazón a Dios. Eso es palabra de profeta. Versículos 3 y 4, ahí está Samuel el profeta. Llamando al pueblo a volverse a Dios, a la santidad. A ser fieles solo a Dios. No a los Baales, ni a las diosas, ni a los postes sagrados, sino a Dios solamente. ¿Para qué? Para que sean guardados del enemigo. Palabra de profeta. Pero hay algo más. Verso 5. Y Samuel dijo, vuelve a hablar Samuel, reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Acá vemos a Samuel, sacerdote. Yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué es un sacerdote? Un intercesor. El profeta habla de parte de Dios a los hombres. El sacerdote habla a Dios de parte de los hombres. Intercede por los hombres. Acá lo vemos en su función. El mismo día, él transiciona de profeta a sacerdote, porque fluía en esas funciones. Primero le da una palabra dura. Y después dice, ahora yo voy a orar y vamos a hacer un sacrificio. Inmediatamente se reviste de sacerdote. Ya no es el profeta, ahora es el sacerdote Samuel. Dice, vamos a hacer un sacrificio. Vamos presentando y yo oraré por ustedes. Voy a hacer un servicio de sacerdote. Voy a interceder por ustedes. ¿No dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes? Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel,
no ceses de clamar, estaban locos de miedo, por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y el sacerdote Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. ¿Quién sacrificaba? Los sacerdotes. Un profeta no podía hacer esto, pero él fluía en dos funciones y Dios no lo consumió. En tiempos de ley, si vos no eras sacerdote e ibas a hacer una cosa que solo le compete a los sacerdotes, preguntale a Nadab y a Abiú lo que le pasó. Cuando hicieron, incluso siendo sacerdotes, no hicieron bien lo que tenían que hacer, salió fuego y los quemó a los dos. ¿Por qué a Samuel no lo quemó? Porque fluyó de profeta a sacerdote el mismo día. Tenía dos cargos. No cese de clamar. Samuel tomó el cordero y lo sacrificó. Y clamó Samuel al Señor. Última parte del verso 9. Por Israel. ¿Y qué dice? Y Jehová, Dios oye al sacerdote. No oró el profeta. El profeta dio la palabra de parte de Dios a los hombres. Ahora el sacerdote estaba hablando con Dios a favor de nosotros. Porque los hombres se habían vuelto a Dios. Entonces sí, hay que orar. Entonces acá tenemos una persona que trae un mensaje, pero también se dedica a la oración. Vos no podés pedir la unción triple si no sos persona de oración. Porque vas a tener que dar una palabra fuerte y después vas a tener que orar por esa gente. Muchos les gusta predicar, pero nunca ora por la gente a la que le predica. A veces damos clases de teología y de todo, pero nunca derramamos una lágrima para que el Espíritu Santo se les revele a las personas y la palabra le entre en la cabeza. Nos aplaudimos a nosotros mismos diciendo qué lindo mensaje que di, pero nunca hacemos ni una oración por la gente. Así que a todos los predicadores que pasen acá a partir de la semana que viene, así vengan a reflexionar. Cuando terminen de reflexionar como profeta, se me visten de sacerdote y oren por la gente. Aunque sea 2 minutitos. Y recién entreguen el micrófono para la siguiente reflexión. Aprendan a hacer oficios de profeta y sacerdote. A veces somos buenos para predicar y somos un desastre orando. ¿Sabes por qué no sabemos orar en público? Porque no tenemos espalda en secreto. ¿No dice que Dios te recompensa en público lo que vas a hacer en secreto? No tenés vida de oración secreta, no vas a poder funcionar en público. Vas a pasar vergüenza en público. Porque no tenés fondo de oración. Samuel era hombre de oración. Se paró delante de todo el pueblo y oró. Y lo escuchó el pueblo. Pero lo más importante es que lo escuchó Dios. Porque así como el profeta oye a Dios para hablarle al pueblo, Dios oye al sacerdote cuando ora a favor del pueblo. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ya no es el profeta, acá está el sacerdote, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos. Una traducción más precisa dice que Jehová hizo oír su voz. Tronó la voz de Dios. ¿Qué dijo? No dice la Biblia. Dice que fue la voz de Dios, no fue un trueno, fue voz de Dios en el cielo. Eso solamente lo vemos en la vida de Cristo. Cuando Jesús oraba, Padre, glorifica tu nombre, dijo, lo he glorificado, la única. Y acá, Dios le contesta con voz de trueno. Y dice que cuando tronó, los filisteos, dice, se atemorizaron y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, que significa piedra que ayuda, pero también significa hasta aquí nos ayuda el Señor. ¿Qué hizo Samuel? Colocó una piedra. Eso es un acto profético. Y declaró un nombre. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Salió del sacerdote, vuelve a meterse en la unción profética y hace un acto profético de meter una piedra ahí
y echarle quizás aceite, libación y lo que sea. Y dijo, esta piedra simboliza tal cosa. Profeta, sacerdote no puede hacer eso. Y ahí estamos viendo a un hombre fluyendo en dos unciones. Y le puso una piedra. Esa piedra, hasta el día de hoy hablamos de Ebenezer. Hay negocios que se llaman Ebenezer, hay canciones. Hay un grupo en Honduras que se llama Ebenezer. Una iglesia. ¿Por qué? Porque fue un hombre profético, y lo profético permanece porque es palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios o la palabra profética no pasará. Deja de hacer un sacrificio y se vuelve a poner el manto de profeta y suelta una palabra sobre una piedra que pasó a la historia. Porque lo que hace un profeta cambia la historia. Y dice, y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Y qué dice el verso 15? Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Juez. Tercera unción. Y todos los años, esto es lo que hace el juez, todos los años iba y daba vueltas por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba la casa del profeta, y allí juzgaba a Israel, y allí edificó un altar al Señor. Decí conmigo, profeta, sacerdote y juez. Triple unción. ¿Y vos estás maravillado por la unción doble de Eliseo? Eliseo recibió una doble unción de profeta, pero era solo profeta. Samuel no fue heredero de nadie. Samuel no necesitó a nadie que le ponga la mano ni le suelte un manto. Samuel buscó a Dios desde pequeño, desde temprano y sin cesar, y Dios lo galardonó con 3 ministerios en un solo hombre. Y eso habla del hombre quizás más parecido a Jesús. Más parecido a Jesús. Solo le faltaba ser rey y era el Mesías. Pero no podía ser rey. Porque ese cuarto título solamente le corresponde a Cristo. Y dice que él volvió a su casa en Ramá. Ramá era el lugar de la casa del profeta, ahí donde fue después Saúl a buscarlo, las asnas. Y lo recibió como ¿qué? Como profeta, porque le profetizó que sería el rey. Pero el mismo Ramá dice que también juzgaba, ahí hacía de juez. Y dice que edificó un altar, hacía de sacerdote. O sea que en su propia casa él era profeta, sacerdote y juez. ¿Cómo puede un hombre aguantar semejante unción? Con temor a Dios. Si nosotros no tenemos más porque no tenemos temor. No tenemos más de Dios porque no nos animamos a caminar un poco más adentro de las aguas. No tenemos más porque chapoteamos en la orilla con el agua hasta el tobillo y no queremos meternos con las aguas hasta la rodilla, ni que hablar hasta los lomos, ni pensar que nos trague el agua. Pero cuando te traga el agua, te traga Dios. Y ahí es cuando llegas a un nivel donde ya todo es posible. Donde ya no tenés que buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios va con vos. Donde no tenés que decir, Señor, aquí vengo a tu presencia. No, decís como decía Eliseo y Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. No necesitas música ambiental ni adoraciones para crear un ambiente, porque el profeta vive en el ambiente, él porta el ambiente. Yo he visto cultos desordenados, horribles, mecánicos, esperando la llegada de la palabra, por ejemplo, de Carlos Anacondia. Un desastre las canciones, el equipo un desastre, las voces un desastre, acoplado los micrófonos, eso de espiritual no tenía nada, todo era subir, bajar, canta vos, otro, cantate otro, porque todavía no llegó el evangelista, todo programado, todo era como un montaje humano, frío, desordenado, sin coordinación. Subía Carlos y decía, la paz, la gracia y el amor de Jesucristo sea con todos vosotros, y se sentía ¡boom! La presencia de Dios.
y ya uno se olvidaba del desorden de la cordillera, porque era un hombre que caminaba con Dios. No necesitaba que le preparen el ambiente venía con él. Yo vi entrar a un profeta en un estadio con más de 8.000 personas. Y estaba linda la alabanza, estaban muy lindos los coros, estaba espectacular la danza. Pero cuando el profeta entró por el portón donde casi nadie lo vio, inmediatamente todo el ambiente cambió. Y se puso más denso que cuando estaban cantando. Solo él hizo así a la gente. Y algo entró con él. No te puedo decir porque en ese tiempo yo no entendía lo que hoy entiendo. Y hoy sé que es lo que tenía. El hombre entraba y entraba esa unción que cambiaba todo. Y él decía, Dios le bendiga. ¿Cuántas veces escuchamos Dios le bendiga en la boca de todo el mundo? Pero hay hombres que tienen una unción que cuando dicen Dios te bendiga, realmente sentís que Dios te está bendiciendo. Tenés la unción que tenía María. María saludó a Elizabeth y le saltó la criatura en el vientre. Y fue llena del Espíritu, la madre y el hijo. ¿Y qué le dijo? Hola. Seguramente le dijo, Shalom. Hola Elizabeth, Dios te bendiga. Y, qué presencia de Dios. Claro, María sí portaba la presencia, la tenía en el vientre. Y no era María la que llevaba al niño, el niño la llevaba a María. Porque el niño iba delante de María, que estaba en el vientre, iba delante. El niño la llevaba a la madre. Cuando Cristo está delante, todo es posible. Y Samuel aguantó triple unción porque era un hombre consagrado. Él estaba en Ramá y era el mismo profeta que cuando no estaba en Ramá. Cuando estaba en Ramá era el mismo sacerdote cuando no estaba en su casa. Donde él iba, si tenía que ser sacerdote, era el mejor sacerdote. Si tenía que ser profeta, el mejor profeta, no dejaba caer palabra. Y si tenía que juzgar, quiere decir decidir casos que había como un abogado, como un juez, para decir inocente, culpable, eso sí. Y era justo. Y también lo era en su casa. Era un hombre íntegro. Porque hay gente que es profeta afuera. Es profético afuera y es patético adentro. Es apostólico afuera, pero es un apóstata adentro. Es un sacerdote de Dios allá afuera, pero es un sacerdote de Baal en su casa. Tiene idolatría en su casa. Para afuera sí, pero si vos ibas a Ramá y hablabas con Samuel, era lo mismo que vayas a Mizpa o a Betel o a Gilgal. Ahí lo tenías al hombre fluyendo. ¿Qué necesitas? Una palabra, listo. Ya estaba metido en la camiseta del profeta y ya tenía palabra. Vengo a pedir perdón, necesito traer un cordero y voy a orar por... Y se iba esa persona bendecida. El hombre se metía bajo la unción sacerdotal y oraba por la gente. Tengo un problema con el vecino, se me perdió y él lo tiene al cabrito. ¿Qué tengo que hacer? Juez, devuélvele el cabrito. El último que vimos hacer esas cosas fue Moisés. Y lo hizo bien. Que hasta tuvo que nombrar gente que le ayude a juzgar porque eran muchos. Y estaba desde la mañana hasta la noche ayudando a la gente a tomar decisiones. Y la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser herederos de estas cosas, porque fueron escritas para nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? La Biblia está para nosotros, pero no sé si nosotros estamos para esto. No sé si estamos para esto. Si nosotros queremos cambiar el mundo, vamos a tener que jugarnos por cosas bien bravas. Y el mundo en este tiempo necesita, no un Eliseo, necesita Samueles. Necesitan hombres que se dejen equipar con triple unción, como lo tuvo David. David dice que fue el hombre que acabó con los gigantes en la tierra. Lo que comenzó allá por Noé, el que mató al último gigante fue David. David exterminó a los Nefilim y sus descendientes.
los hombres más grandes y más horrendos que había, que los usaban para la guerra. Había hombres que tenían 24 dedos, medían 3 metros, estaban armados. Goliat tenía 5 hermanos, 4 más. Y fue David quien terminó de matar a los hermanos de Goliat. ¿Pero por qué él podía hacer eso? Porque tenía triple unción. Porque estaba revestido con algo muy fuerte. Y para un hombre que tiene triple unción, el diablo no te va a mandar un enano, te va a mandar un gigante. Y lo vas a vencer al gigante y a los hermanos del gigante también. Y que venga toda la familia. Porque lo que Dios me ha dado es triple y el número 3 es poder. Es victoria. Porque en 3 días Cristo venció la muerte. La triple unción. Y él podía estar en su casa y fluir en las 3 unciones. Salía de casa, Dios lo llamó y le dijo, ¿no te han despreciado a ti? El pueblo está pidiendo rey. Dice que él se sintió mal, porque él era como un rey, porque era un juez. Nada más que la diferencia es que un rey tenía palacio, el juez vivía en la casa. Y cuando escuchó el rumor se puso mal, porque él dijo, ¿acaso me equivoqué? ¿Acaso yo robé? ¿Acaso se te coima? ¿Por qué el pueblo? Y Dios dijo, no te hagas problemas, Samuel, no llores. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine yo sobre ellos. Quiere decir que el título, la unción de juez, no era que Samuel se había recibido en una escuela de jueces, era Dios fluyendo a través de Samuel como juez de Israel. Porque dice la Biblia que Jesucristo es a quien Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Es la unción del juez. ¿Qué hace un juez? Es el que declara, el que decreta y el que establece. Y todo lo que dice, como la piedrita esa, hasta el día de hoy seguimos usando Ebenezer. Porque ahí estaba fluyendo ese hombre, profeta, sacerdote y juez. Y cuando él decía, devolverle, había que devolver. Por eso dice que le fueron restituidas las tierras. Cuando vos tenés la unción de un juez, te parás frente a la circunstancia que te ha quitado un montón de cosas en tu casa y ordenás que te sean restituidas y empezás a orar y a declarar esa palabra, y como juez, esas cosas tienen que volver. Pero esto es para los que creen. Los religiosos sigan. Pero esto es para los que tienen el poder de la palabra. Y acá estaba el poder de Samuel. Samuel no usaba armas. No era un juez armado, no andaba con una escopeta. Su palabra era la escopeta. Y cuando él oraba, Dios escuchaba y tronaba desde el cielo. Cuando él profetizaba, la gente temblaba y se arrepentía. Y cuando él declaraba inocente o culpable, nadie le cuestionaba, porque era un hombre justo. Porque a veces nosotros decimos, sí, vamos a hacer tal cosa, tú eres culpable, y culpamos a la gente y ni sabemos. Lo declaramos culpable y ni hemos preguntado qué pasó. Y ya lo estamos tachando y lo estamos equivocando porque estamos jugando a ser juez. La Biblia no dice que no podemos juzgar, dice que antes de juzgarnos miremos nosotros primero. Porque para juzgar al otro primero sacate la viga para que puedas ver bien y recién sacarle la paja del hermano. No dice que no podemos juzgar, dice la Biblia que la iglesia va a juzgar a los ángeles. Nosotros juzgaremos a los ángeles. Ahí van a desfilar todos los demonios. Nosotros vamos a juzgar. Entonces, ¿tenemos capacidad de ser jueces? Pero es una responsabilidad muy grande, porque si vos llevas una vida injusta, impía y desobediente, ¿a quién vas a juzgar? ¿A quién vas a ayudar? Samuel dijo, a ver, párense cualquiera de ustedes, díganme, ¿a quién yo le he robado? ¿A quién le he pedido? Incluso, bueno, ya que te ayudé, dame una vaquita, regálame una ovejita. ¿A quién le he pedido algo? ¿A quién le debo algo yo? Y dice, no te debemos nada, nunca hemos encontrado defecto en ti, solamente en tus hijos. Porque los hijos de Samuel no salieron. Por esto digo, los hijos de Samuel no tomaron el triple manto, porque dice que se portaban mal. No siguieron las huellas del padre, decidieron vivir su vida como los hijos de Elí, solo que no pecaban en el templo. Vivieron una vida impía nada más, pero no se burlaban, no venían a la iglesia a hacerse los creyentes y después iban a pecar. Estos directamente ni iban a la iglesia. Por eso Samuel dijo, yo no hice nada a mis hijos, pero ellos no están en el ministerio.
Mientras no estés en el ministerio, no te manches, no hay problema. Estar en el mundo, es mejor que estés en el mundo y no hipócritamente en la iglesia. Entonces nadie podía decirle a Samuel, tú una vez me engañaste, una vez me mentiste, una vez me pediste plata para favorecerme, me pediste plata prestada y no me devolviste. Nadie podía decir nada. Y qué tremendo, ¿no? Porque David hizo un montón de cosas malas, y sin embargo a David le dicen un hombre conforme al corazón de Dios, y a Samuel no le dicen eso. ¿Te diste cuenta? Samuel era mucho mejor hombre moralmente que David. Nunca se acostó con la mujer de otro, nunca mandó a matar al amigo, nunca se puso a contar cuánta gente tenía, no hizo nada indebido. Sin embargo, el que era conforme al corazón de Dios era David. Qué tremendo, ¿no? ¿Pero por qué eso? Porque David tenía otra asignación, era rey, y al que más se le da, más se le demanda. David tenía otra asignación, él era el rey. Pero Samuel funcionaba de profeta, de sacerdote y de juez. Y cuando Dios le dijo, no te han despreciado a ti sino a mí, entonces quiere decir que ser juez es fluir en una unción de parte de Dios para decir, no, vos estás equivocado. A veces nosotros escuchamos una sola campana y juzgamos a la otra persona por lo que ésta dice, pero un verdadero juez los llama a los dos, los sienta a los dos, los escucha a los dos y decreta. ¿No hacen eso los tribunales? Cuando hay una acusación, ¿no están dos partes? La acusadora y la defensora. Eso viene de los jueces. Y queremos ser jueces y andamos criticando, condenando a gente inocente. No servís para juez. ¿Por qué? Porque estás siendo juez natural, emocional, te lleva de lo que escucha y de lo que ve. Un verdadero juez recibe revelación del Espíritu. Por ejemplo, Salomón funcionaba como juez. ¿Te acordás de las mujeres que vinieron, que a una se le murió el bebé? Y la otra decía, no, no es el tuyo, no es el mío. Y, bueno, partan al bebé. Y la mamá falsa, sí. Y la otra dijo, no, está bien, se lo regalo. Y Salomón dijo, entreguen el chiquito a ese. Eso es un juez. ¿Y quién podía discutirle a Salomón con semejante sabiduría? Eso es un juez. Escuchó a las dos, a la que mentía y a la que decía la verdad. Aparentemente las dos decían la verdad, pero llega un momento en que todo sale a la luz. Un verdadero juez siempre espera que las cosas salgan a la luz. Entonces, si queremos fluir en esa unción, los pastores lo necesitan, porque van a venir muchos a decirle, pastor, ¿sabes que mi marido me dijo? Y voy a decir, ¿dónde está tu marido? No, él no vino, pero no, vamos a hablar con tu marido. No. Bueno, ¿por qué te tengo que escuchar a él no? Tiene derecho. Es un verdadero juez, porque hay pastores vendidos. Claro, como la esposa diezma y el marido no, entonces sí, tienes razón, lo vamos a martirizar a tu marido. Vamos a pedir fuego del cielo. Vos seguís diezmando y seguís congregando. Eso no es un juez, es un vendido, es un ladrón. ¿Cuántos quieren la triple unción? En la casa, ¿viste la canción de Alex Márquez? En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores. Mira, en la casa de Ramá había un sacerdote, un profeta y un juez en la misma persona. 3 en 1. Y eso está disponible porque Samuel no soltó el manto sobre nadie. Ese manto está flotando en el mundo espiritual, buscando dueño. ¿Quién lo irá a agarrar? ¿Quién se irá a convertir en un hombre que oiga la voz de Dios? Un hombre a quien Dios oiga su propia voz o escuche la voz y que tenga justicia para hablar y sepa distinguir entre lo bueno y lo malo y sepa defender a quien se merece ser defendido y eche al que merece ser echado. Porque necesitamos esa clase de personas. Hoy en día tenemos mucha gente culpable cantando en el altar y a los inocentes los han corrido. ¿Por qué? Por esto. Entonces viene doña Panchita, que no sabe leer ni escribir, y canta coritos, hasta que llega doña Rosenda, y Rosenda viene en auto, de alta gama, trae un sobre bien cargado, y a la Panchita, sentate, porque ahora va a cantar. Yo siento de parte de Dios que la Rosenda tiene que cantar. Y la pobre se tiene que ir a otro lugar, al fondo. ¿Eso te parece que es un juez justo? ¿Que se vende por dinero?
¿Pasa eso? Todos los días. Se vende como pan calientes. Pero necesitamos gente que reclame la triple unción, que puedan ser como era Samuel, un hombre que portaba al profeta, al sacerdote y al juez, 3 en 1, y podía fluir. Los otros días Francisco me decía, tengo una pregunta, ¿cómo lo tengo que llamar? Usted, cualquiera, depende para qué me necesites. Necesito una palabra, soy el profeta. ¿Necesitas que ore por vos? Soy tu sacerdote. ¿Necesitas resolver algo? Soy tu juez. Y esta es la ley. Porque dice que el juez tiene que dictaminar cosas conforme a la palabra de Dios. Los abogados no hablan por hablar, hablan lo que dice el código. Y nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra. Si la palabra te condena, arreglátela con Dios. Si la palabra te salva, te deja libre, glorifica a Dios. Por la palabra Él te tiene que decir si hiciste bien o hiciste mal. Entonces vos te vas tranquilo. ¿Cuántas personas me dijeron, después de escucharlo me quedé tranquilo porque tenía esa espina dentro mío, pero cuando escuché esa enseñanza se me abrieron los ojos? Ahora entiendo. La palabra las libera. Eso es lo que hace un juez, libera. Es lo que hace un juez. Cuando el enemigo venía, entraba en acción el juez, liberaba. Y hacía que todo lo que se había perdido le sea restituido. Eso es trabajo de juez. Y no tenemos jueces hoy. No tenemos jueces porque los que quieren ser jueces no leen la Biblia. Entonces no saben qué decir. Y yo opino, dice. Y a mí me parece, no sé, o sea, digamos, escuchando, digo. A ver, de acuerdo a mi experiencia, cuando yo era un chiquito, mi abuelo me decía, a mí no me importa lo que dijo tu abuelo. Si vos sos juez, si vos sos hombre de ley, decime qué dice la ley. La palabra de Dios me dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Vos como juez, ¿qué decretás? ¿Soy culpable o soy inocente? Cuando el profeta Jeremías estaba, le venían a preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Venía como profeta. Dijo, yo oraré. Pasaron 10 días. ¿Cuántos días pasaron? 10. Dejó de ser profeta, se metió como sacerdote a interceder. 10 días orando. Señor, ¿qué le digo a esa gente? Señor, ¿qué le respondo a esa gente? 10 días orando. Y Dios no le contestaba. Y él seguía orando porque estaba en modo sacerdote. Entonces un día Dios le contesta y él los hace llamar y le dice, ya he recibido palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice que ustedes se tienen que quedar, que no tienen que batallar contra los caldeos, que tienen que someterse porque la vida de ustedes les será por botín. Entonces hagan eso. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba soltando la palabra profética. O sea, profeta, sacerdote, vuelve a ser profeta. Fue a comprar las tierras que le correspondían por herencia. Fue y negoció con esas tierras. Compró tierras cuando iban a estar en cautividad. ¿Para qué vas a comprar tierras si están a punto de tomar tu tierra? ¿Para qué vas a ir a comprar un terreno del asentamiento si están a punto de pasar a topadora? Pero Jeremías compró tierra en Jerusalén unos años antes que venga Nabucodonosor y arrase la tierra. Fue a hacer un trabajo de juez. Me corresponde esta tierra por ley, entrégame, acá está la plata, te la pago. La pregunta es, ¿para qué comprar tierra si están por invadir? Vos mismo como profeta estás diciendo que van a tomar la tierra y van a pasar el arado, que van a sembrar de hueso, de cadáveres. ¿Para qué comprar tierra? No sé. Eso lo dije como profeta, ahora como juez me corresponde la tierra. El hombre obedecía. ¿Y sabes qué va? Ahora, Jeremías murió. Israel volvió. La tierra que él compró no la habitó. Porque cuando Israel regresó, Jeremías ya había muerto. ¿Se equivocó? ¿Sabes lo que dijo nuestro querido pastor que ya está con el Señor? El pastor MacArthur. Que cuando sea el milenio y Cristo venga a reinar en Jerusalén, en el monte de los olivos va a poner los pies y reinará en Jerusalén, Jeremías, resucitado y glorificado, vivirá en la tierra que compró hace casi 3000 años. O sea que no fue en vano la decisión del juez.
de comprar una tierra que no iba a poseer. No en carne, pero la va a poseer cuando Él vuelva con los santos en luz. Porque nada de lo que un hombre de Dios hace es una pérdida de tiempo. Tal vez no lo heredes ahora, pero lo heredarás otro día. Abraham vivió en la tierra prometida y no se le entregó Dios. Jacob durmió en la tierra prometida y pasó de largo. ¿Quién la heredó? Más de 480 años después la heredaron. Pero ellos pisaron la tierra, pero no la poseyeron. La poseyó su descendencia, porque eran hombres proféticos. Todo lo que yo conquisto hoy, tal vez no lo disfruten, pero mis nietos sí. Tal vez yo no llegue a ser el profeta que Dios quiere que yo sea, pero alguno de mis descendientes será el profeta. Porque todo lo que se hace en Dios tiene continuidad, si sabemos hacer bien las cosas. Hoy estamos preparando todo esto y tal vez no lo disfrutemos, nunca veamos un templo como el que queremos tener, pero posiblemente nuestros hijos y nuestros nietos edifiquen el templo que nosotros no pudimos edificar, porque esto no termina aquí. Entonces tenemos que fluir en esa unción profética, sacerdotal y de juez. Es lo que Dios está pidiendo. Los apóstoles fluían en esas tres unciones. Cuando Ananías y Zafira vinieron y le dijeron, te trajimos este dinero, dice que el Espíritu Santo le habló al profeta, te estás mintiendo. ¿Por qué mientes, Ananías? Dice, no, es verdad. ¿Por qué mientes? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¿Qué estaba fluyendo ahí? El profeta, porque Dios le reveló lo que había en el corazón del otro. Y ahí le brotó, ¿qué? El juez. Ahora morirás. Sentencia. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, no, debes amar, debes perdonar, debes abrazar, darle lugar que cante. Dios dijo, amén. Pedro, ¿tiene que morir? Sí. Llegó la mujer, lo mismo. Profeta, juez. He aquí los pies de los que llevaron a tu marido y ahora te llevarán a ti. Es un juez. Te condeno a muerte. ¿Y qué le pasó a Zafirita? Murió. Fluía en esa autoridad. No es apostólica, es autoridad de juez. Él sentenciaba. Vino Simón el mago, bautizado y todo. Felipe el evangelista se tragó la píldora, no discernió que el hombre no era de verdad un hombre de Dios. Hasta lo bautizó, porque los evangelistas bautizan a cualquier cosa. Con tal de decir, bauticé a 200 personas, sí, de las 200, 199 eran diablos. Pero él bautizó a 200. Y entre los que bautizó en Samaria estaba Simón el mago. Cuando oyeron en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Juan y a Pedro. Y ahí estaban los dos de nuevo. Como apóstoles, enviados. Fueron enviados y fluyeron en la unción apostólica de ir a ver qué había pasado en Samaria. Entonces dice, ¿qué pasa acá? No, mira toda la gente convertida. Felipe estaba contento, como buen evangelista, como buen pescador. Mira todas las almas. Bien. ¿Ya la bautizaste? Y sí. Me falta el bautismo del Espíritu Santo. Ah, bueno, déjalo porque los apóstoles estamos ungidos para eso. Y empezaban todos a hablar lengua, como tiene que ser. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Normal. Pero Simón no había llegado temprano al culto ese día porque Simón era tardío. Esta iba a llegar tarde cuando la arca se cierra la puerta y decía, es que justo llegó tarde el culto. Y cuando miró y dijo, ah, me gusta. Y dijo, hey, Pedro, ¿sí? Mira, tengo plata. Te voy a dar esta ofrenda. Monedas de oro, de plata. Para la obra, porque sé que sos hombre de Dios. Sí, bueno, gloria a Dios. Pero, dice, me gustaría que también, a cambio de este dinero, me den ese poder que ustedes tienen para que cuando yo imponga las manos, la gente hable en lengua como hacen ustedes. ¿Qué bien? Y Pedro, apóstol, se sacó la camiseta de apóstol y se metió en la unción profética. Veo que tu corazón está lleno de hiel de amargura. Eres un perverso, no nacido de nuevo.
irreverente, profano. Y el otro, y todos estaban, pero se bautizó. No, es que no estaba hablando el apóstol, estaba hablando el profeta. Estaba diciendo lo que había en el corazón de ese otro. Dijo, ¿sabes qué? Ahora ruega a Dios por tu alma, porque esto te va a ser por castigo, porque Dios te va a matar. No lo sentenció, pero lo amenazó. Ganas no le faltaba de matarlo como a los otros dos. Pero a este le dio una chance. ¿Por qué? Porque este era un recién convertido. En esas filas ya eran convertidos. Y a este dijo, ruega a Dios quizás que sea perdonado este pecado. Ahí está hablando el juez. Te doy una oportunidad, porque si no vas a morir. El juez. ¿Ves que ellos también fluían? Y nosotros, y no, cantemos corito y vamos a la casa. Hay mucho más que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios, que no nos animamos porque es mucho compromiso. Triple unción significa triple oración, significa triple lectura de la Biblia, significa triple vigilia. Yo llevo 2 fines de semana haciendo vigilia, porque yo quiero esto. Dice que mientras todos pecaban, dice que el pequeño Samuel estaba en la presencia de Dios, dormía cerca del arca, antes que la lámpara fuese apagada. Samuel se acomodaba ahí donde estaba la cortina, y detrás de la cortina estaba Jehová, el que habla a través de los querubines. Así que él se ponía de costadito, y por ahí cuando se movía un poquito la cortina echaba una miradita dentro del arca. Él quería estar cerca de Dios, él se acurrucaba ahí, y desde ahí Dios le habló, pero él pensaba que era Elí, porque Dios te habla con voz de hombre. Como él era obediente al sacerdote, a pesar de que el sacerdote era malo, él iba donde estaba Elí. Y él dijo, yo te he llamado. Eso es una clave importante. Si vos no te sujetás a una autoridad, olvídate que Dios te va a llamar. Porque si no obedeces al hombre al que ves, menos al que no ves. Y él respetaba a Elí a pesar de que Elí estaba condenado. Porque ya un profeta sin nombre, profetas casuales les llamo yo, itinerantes, le habían dicho a Elí, Dios te va a demandar y vas a perder la línea sacerdotal, si sigues así dándole lugar a tus hijos en lugar de hacer respetar la casa de Dios. Ya le había hablado un profeta itinerante. Samuel no era itinerante, Samuel era profeta de oficio. Te voy a decir una palabra bien fuerte. Samuel era un profeta nacional. Y Dios necesita profetas nacionales. Hoy está lleno de profetas itinerantes, que están en un congreso, en un encuentro, en un evento, en una campaña, en una iglesia. Y necesitamos un profeta nacional. Uno que se pare en un lugar y todo lo que hable sea autoridad sin necesidad de público. Un profeta que sea boca de Dios en la tierra, que lleve los colores de la Argentina y diga, yo soy profeta nacional y mi mensaje es para Argentina. No es para un puñado de gente que pagó una entrada para escucharme predicar, ni tampoco para ir a un lugar, a una campaña y me dieron que dé una palabra. No, yo me paro acá, agarro una radio y le suelto una palabra a Argentina. Y Argentina me tiene que escuchar. Pero no te van a poder escuchar todos los argentinos, no me importa. Porque los profetas somos llamados incluso a profetizar a los montes y a los valles y a los ríos. Lee Isaías, lee Jeremías, lee Ezequiel. Profetiza, pon tu rostro sobre los montes de Israel y montes de Israel. Escucha palabra de Jehová. Huesos secos. Somos personas llamadas a predicarle a cosas que no tienen oído, pero sí escuchan. Profetas nacionales. Este es un profeta nacional porque era profeta de Israel. Igual que lo fue Moisés. Este era profeta de Israel. ¿Por qué? Tenía tanto poder que cuando hubo que levantar al primer rey, no podían levantar a un rey si no estaba presente. Tenía más poder que un rey. Porque el rey cuando tenía problemas, lo buscaba al profeta. Hoy los profetas buscan a los políticos para tener fama. Un profeta nacional es buscado por los políticos. Un profeta itinerante anda detrás de los políticos.
a darle una palabra para que el político te dé un cargo, para que el político te haga popular, porque te sacaste una foto a la par de. Entonces, cuando Saúl iba a ser elegido rey, el que llevó a cargo la ceremonia de asunción fue Samuel. Y tenía tanto miedo Saúl que se escondió. Y el Espíritu Santo le dijo, se escondió ahí en el bagaje, ahí está metido. Sale ahí, oh, mira, se le quiere esconder a un profeta se le quiere esconder. Tiene ojos donde no, nadie puede darse cuenta que hay ojos de profeta. El profeta tiene ojos de todos lados. Y lo mandó, dijo, ven, te toca. Y lo ungió. Y así como lo ungió, también fue y le dio la palabra de destitución. Y no le tembló el pulso. Jehová te ha quitado hoy como rey de Israel y se ha buscado uno mejor que tú, porque has menospreciado la palabra de Dios. ¿Quién te mandó a vos a hacerte el de la triple unción si vos no podés ni siquiera con la unción de rey? ¿Quién te mandó a vos a hacer sacrificios si vos no sos sacerdote, Saúl? No, es que el pueblo se me desertaba y para quedar bien con la iglesia me puse yo de pastor porque el pastor no venía. Locamente has hecho. Ahora Jehová te entregará en manos del enemigo. No podrás vencer. Si hubieses esperado un poquito. Porque acá el que fluye de sacerdote soy yo. Y le dio la palabra como sacerdote, y le dio la palabra como profeta, y le dio la palabra de juez. Jehová te ha echado. Eres un hechicero delante de Dios. Eres un idólatra. Porque idolatras a los hombres en lugar de obedecer a Dios. No, por favor, háceme quedar bien delante de la gente, no me reprendas así. Acompáñame, yo me ofrecí un sacrificio, por favor. Y lo agarró y dice que se le rompió el manto. Le rompió el manto. Vos no podés tocar el manto de un profeta nunca. Porque tocó el manto y es como Usa cuando tocó el arca. Y cuando se quedó con el pedazo, no sé quién se va a llevar el manto hoy, pero cuando se quedó con el pedazo así, ya se dio vuelta, no el sacerdote, no el profeta, sino el juez. Así como has cortado el pedazo de mi manto, así Jehová te ha cortado, para que ya no seas nunca más rey en Israel. El juez. El hombre condenando al rey. No se supone que el rey tiene la autoridad, pero cuando hay alguien con triple unción, te aseguro, tu teléfono sonará y los políticos te van a pedir una oración. Ellos te van a pedir una palabra. Ellos van a querer sacarse fotos con vos y vos le vas a decir no. Busca a Dios. No importa si la gente acá no ve mi foto ya está en el cielo, su conocido allá. Eso es un profeta nacional. Y Saúl fue destituido por la palabra. Pero mira cómo será el corazón de Samuel, que él mismo lo destituyó y después él mismo lloraba por él. Y le decía, Señor, ¿no habrá posibilidad de que lo reintegres al ministerio a Saúl? Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás? Habiéndolo yo desechado por tu propia boca, Samuel. Vamos, a secarse las lágrimas, prepara la redoma y ven y unge que ya me dispuse un nuevo rey. Vete a Belén, ahí a la casa de Isaí, y ahí tengo a mi escogido. No le dijo quién era. Entonces cuando él llega, vos te vas a querer arrancar los pelos, pero Samuel no andaba solo. Como era juez, andaba con un batallón de personas, soldados. ¿No dice que lucharon contra los filisteos y los mataron a todos? Él era el jefe de ellos. Entonces cuando el padre de David, Isaí, vio el batallón viniendo, por eso se atemorizó, dijo, ¿es pacífica tu venida? Venía como militar. Ahí venía el juez. ¿Es pacífica tu venida? Y él dijo, vengo a ofrecer sacrificio. Ah, vienes como sacerdote. Ay, vas a orar por nosotros entonces. Algo más. Le volvió el alma y cuerpo. Es que él fluía en esas tres cosas. Le dice, no he venido porque
De entre tus hijos Dios ha provisto rey, profeta. El batallón quedó afuera, el juez entró a la casa y se convirtió en profeta al entrar a la casa. Jehová me ha mandado porque de entre tus hijos se dispuso rey. Tráelos. Y los trajo. Y él pensaba como hombre, porque no te olvides que también era hombre. Y como hombre decía, este guapo debe ser. Este tiene pinta de rey. ¿Por qué? Porque lo estaba comparando con Saúl. Saúl era alto, fornido, más alto del hombro para arriba, ponía toda la cabeza de Saúl sobresalía. Y él tenía esa visión de rey, entonces los comparaba con los hijos de Isaí y dijo, y Dios los reprende. Y los reprende como profeta. Dice, ya perdiste los ojos de profeta. Estás mirando lo de afuera, ya no estás mirando lo de adentro. El profeta no mira lo de afuera, el profeta mira lo de adentro. Te estás equivocando, te estás enfriando, te estás poniendo tibio. Vamos, calienta los ojos y penetra ahí. Ese no es, y es tampoco, y es tampoco, y ese. Y dijo, ¿y no ha elegido Dios? No, a ninguno. ¿No hay otro? Ah, dice, tengo uno allá en el campo que está pastoreando la oveja. Y llámalo, porque no puedo hacer el sacrificio hasta que no venga, no puedo hacer nada hasta que no venga ese chico. Y lo mandó a llamar y cuando llegó de espíritu le dice, este es, úngelo. Ahí está el juez. Te declaro rey. Pero no da para rey, lo declaré rey. Pero es que es mal. Cuando yo hablo es Dios hablando. Y Dios dice a través mío, este es el rey. Pasaron 15 años para que asuma, pero era rey. Porque lo decretó un juez. Y dice que inmediatamente después que derramó el aceite, vino el Espíritu de Dios sobre David. Es decir, Dios aprobó lo que hizo el juez. Cuando un juez habla, Dios habla. Y aprueba. ¿Queremos la triple unción o nos quedamos cristianos a media? Me gustó una frase que escribió una compañera de taekwondo, que le escribió para su hija. Su hija está pasando de la niñez a la adolescencia y hay cosas que están cambiando en ella. No solo su cuerpo, no solo su mente, sino que también su corazoncito. Porque ya creciendo ya comenzó como que a ver los chicos, que enamorarse. Pero también es una supercampeona de taekwondo, gana todo, donde va gana. Es hija y nieta de campeones y sobrina de campeones. Su tío es recampeón, su madre es campeona de taekwondo. Ella gana donde va, es cinturón azul y arrasa con su categoría. Pero está comenzando a sentir cositas y está comenzando a llorar por amor, porque a todos nos toca. Y la madre le dedicó una frase y yo le robé la frase. Y esta frase va para nosotros. Dice, la nueva vida te costará la vieja. Ese es el trato. Si quieres pasar a este nivel que yo te estoy hablando, te va a costar todo lo que has logrado hasta ahora. O no vale. El trato es este. Si querés lo nuevo, tira lo viejo. Si querés lo nuevo de Dios, olvídate todo lo que has hecho hasta ahora y móvete en otro nivel. Deja de apoyarte en tus paupérrimas y debiluchas oraciones y metete más con Dios. Deja de jugar al evangelio, deja de jugar a la apariencia y metete en serio con Dios. Porque vas a empezar a sentir cosas nuevas. Porque Samuel seguramente sentía cosas nuevas. Esto de ser 3 personas, en cualquier momento cuando se necesitaba un profeta, él sentía que bajaba el fuego y el hombre hablaba de parte de Dios. Cuando había que orar, bajaba la unción intercesora y hacía guerra espiritual y Dios le contestaba con voz tronante y el diablo salía desparramado, pero así. Eso es guerra espiritual. Se mataban entre ellos los demonios. Y cuando había que decidir algo, bajaba la unción, la sabiduría, y él sabía cuál era el camino correcto y cuál era el incorrecto. Para su vida y para la gente. Porque si vos no sabés a dónde vas, no podés guiar a nadie. Tenés que primero saber dónde estás y hacia dónde vas. Y qué querés de Dios. Para poder decirle al otro, yo te aconsejo tal cosa. Y vos qué sabes que sé. ¿Querés que te cuente? Samuel tenía muchas cosas.
¿Y sabe cuál fue el peor desafío que tuvo que enfrentar Samuel? La primera profecía que tuvo que dar, se la tuvo que dar a su propio mentor. Y no era linda. Era de muerte. Porque profeta y juez. Y lo condenó a muerte. Y el sacerdote Elí murió. Era tan gordo que se cayó de la silla y se desnucó. Se cayó hacia atrás. Porque lamentablemente Satanás lo engañó de tal manera que en lugar de estar de pie ante Dios, le dio el ministerio de la silla. Eso de que yo me siento, está todo bien, Dios me ama, suena la trompeta y me voy, y te sentás en la silla. Y la silla termina siendo tu silla eléctrica. ¿Vos querés morir ahí, condenado a la silla eléctrica? Porque vos ahora estás sentado en la silla eléctrica. Pero Dios te dice, tenés 30 segundos para pararte y decir, voy al otro nivel. Porque la primera profecía que Samuel dio, se la dio a su propio mentor. Habla, dímelo. Y Dios me dijo que está cansado de vos y que te va a liquidar a vos y a tus hijos porque ustedes no respetan las cosas de Dios. Dura la palabra, pero bueno, que sea. Es Dios que haga lo que Él quiera, dijo Elías. Qué tremendo, qué orgullo. No pasaron unas cuantas semanas y en la misma batalla matan a los 2 hijos. Y cuando le vienen a contar que el arca de Jehová había sido capturada por los filisteos, él, de la impresión, del susto, del miedo de que el arca había sido robada, cae para atrás y se desnuca. Y la mujer de uno de ellos que estaba embarazada, le vienen dolores de parto y muere en el parto. La mujer de uno de los sacerdotes que se acostaba con las mujeres. Y el niño, Dios lo deja vivo para llamarle con un nombre profético, Icabod. La gloria de Jehová ha sido robada. Pero le robaron el arca, robaron la gloria, pero Dios levantó un profeta. El arca era el símbolo nacional de Israel. Y como no había un símbolo ya, Dios levantó un profeta nacional. Y esa arca andaba por Belén, andaba por Gilgal y vivía en Ramá. Y esa arca se llamó Samuel. ¿Quién quiere convertirse en el próximo Samuel? Ponte de pie. Que voy a orar por vos. Para que seas el próximo Samuel. Gracias, Señor. Pórtamelo, por favor. Bueno, no tengo tacto.